Saludos a todos, mi nombre es Luis Alberto Isea, médico internista, y es un placer acompañarte y guiarte en este tema donde hablaremos acerca de la histología del tejido óseo. El tejido óseo es una forma especializada de tejido conjuntivo. Él forma el componente esencial de los huesos, que a su vez son el elemento básico del sistema esquelético, cumpliendo una función esencial para la locomoción y protección de las estructuras de nuestro cuerpo. El hueso es un ente dinámico, es un ente el cual es construido y degradado de forma diaria, de forma rutinaria, de acuerdo a estímulos externos, de acuerdo a estímulos ambientales, a fuerzas mecánicas que son aplicadas sobre él. Ya hablaremos un poco más adelante de ello cuando descubramos los términos de resorción o de recambio óseo. Pero, ya como una abreboca, esto explica por qué el sedentarismo o el ejercicio pueden influenciar de forma significativa la masa ósea del cuerpo humano. De igual manera, la necesidad de mineral, la necesidad de controlar los niveles plasmáticos de calcio y fósforo en el organismo controlan igualmente cuánto nosotros recambiamos, modulamos, degradamos o construimos esa matriz ósea calcificada en todos nuestros huesos. El tejido óseo está constituido por dos grandes elementos: células y sustancia extracelular, así como muchos otros tejidos en nuestro cuerpo. Las células del tejido óseo se pueden subclasificar en diferentes grupos. Encontramos células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y células de revestimiento. Todas ellas derivan de un mismo precursor, que es la célula mesenquimatosa indiferenciada, una célula que ya hemos hablado previamente en tejido conjuntivo. De igual manera encontramos a los osteoclastos, células encargadas de la resorción ósea, de comer, de degradar esa matriz ósea calcificada. Una cosa bien interesante, y ya hablaremos más adelante en mayor detenimiento sobre todas estas células, los osteoclastos tienen un precursor diferente al resto de células óseas. Ellos derivan de un precursor hematopoyético, de la unidad formadora de colonias granulocito-monocitopoyética. Fíjate entonces cómo tenemos este primer detalle técnico importante, cómo las células del tejido óseo tienen dos tipos de orígenes diferentes. La gran mayoría deriva de la célula mesenquimatosa indiferenciada, mientras que los osteoclastos derivan de precursores hematopoyéticos. La sustancia extracelular, por el contrario, se subclasifica en dos grandes grupos. Puede ser sustancia inorgánica o sustancia orgánica. La sustancia inorgánica representa la mayor parte del peso seco del hueso, un 75% de ella, y está constituida por este mineral calcificado, que nos llamamos cristales de hidroxiapatita. Como lo ves acá, es fosfato cálcico cristalino. Es básicamente cristales de mineral calcificado que se va depositando sobre la superficie de la matriz orgánica, que son todas estas fibras colágenas, y contribuye a darle esa resistencia a todos nuestros huesos. La sustancia orgánica, por el contrario, en su grandísima mayoría está representada, como acabamos de mencionar, por fibras colágenas. Dentro de ellas, el colágeno tipo 1 es el elemento fundamental de todos nuestros huesos y representa 90% de esa matriz orgánica. Ahora, ese colágeno está embebido dentro de una sustancia fundamental, así como muchos de nuestros tejidos conjuntivos. Esa sustancia fundamental está constituida por varios elementos. Aquí vamos a encontrar proteoglucanos, los cuales le van a otorgar resistencia a la compresión a ese tejido óseo. Vamos a encontrar glucoproteínas no colágenas igualmente, dentro de los cuales vale la pena mencionar dos de ellas, como la ostionectina, que permite la adhesión entre el colágeno y ese mineral óseo que se deposita sobre ella, y la osteopontina, que contribuye a la adhesión entre todas las células y la propia matriz ósea. Encontramos proteínas dependientes de vitamina K osteoespecíficas. Recuerda que la vitamina K es un cofactor que contribuye a la síntesis de diferentes proteínas en el organismo, fundamentalmente factores de la coagulación, pero también en el tejido óseo contribuye a la producción de ciertas proteínas como la osteocalcina. La osteocalcina es una sustancia que permite o contribuye a capturar todo ese calcio que va pasando en el torrente sanguíneo y fijarlo dentro de la matriz ósea para luego hacerlo parte de la matriz calcificada. Encontramos igualmente factores de crecimiento y citoquinas que van a regular toda la actividad, todo el crecimiento, proliferación y la actividad de todo ese grupo de células del tejido óseo. Dentro de ellas, un grupo resalta que son las proteínas morfogénicas óseas, o VMP. Son proteínas que contribuyen a la diferenciación de las células mesenquimatosas en osteoblastos, bajo un proceso de osteodiferenciación que vamos a hablar un poco más adelante.
De forma general, la función del tejido óseo, como brevemente lo mencionamos ahorita, es darle el soporte esquelético al organismo, es contribuir a la locomoción y a la protección de las estructuras internas del cuerpo. Sin embargo, también es el principal reservorio mineral del organismo, contribuyendo a almacenar toda esta cantidad de calcio y fósforo, de esta manera regulando su liberación progresiva a la circulación cuando es necesario. Por lo tanto, contribuye a la regulación del balance fosfocálcico, influenciado bajo la actividad de diferentes hormonas, como veremos más adelante, la hormona paratiroidea, la vitamina D, calcitonina, entre otras. Igualmente, dentro de la médula o dentro de esa cavidad medular del hueso vamos a encontrar tejido hematopoyético. Aquí vamos a encontrar la médula ósea roja, responsable de la hematopoiesis, responsable de la producción de todas las células sanguíneas del organismo. Entrando un poco más en materia, el tejido óseo se puede clasificar de manera histológica en dos grandes grupos. Se clasifica en hueso inmaduro y hueso maduro. Fíjate las diferencias. En el caso del hueso inmaduro, como vemos en una imagen a la derecha, toda esa matriz extracelular calcificada se va a disponer de una manera irregular, entretejida, en donde todas esas células óseas quedan embebidas dentro de esa matriz, pero de una forma bastante aleatoria. El hueso inmaduro es característico de la etapa embrionaria y es ese primer hueso que se forma durante los procesos de osificación intramembranosa y endocondral, que hablaremos hacia el final de nuestra clase. Él, a diferencia del hueso maduro, se forma más rápidamente, tiene menor cantidad de sustancia mineral, pero por lo general él se reemplaza durante el proceso de osificación y se convierte en hueso maduro. En el adulto se puede encontrar en ciertas estructuras como los alvéolos dentarios, lo cual de hecho contribuye a que durante los procesos de ortodoncia se puedan de hecho mover los dientes y se pueda cambiar la estructura de todo ese soporte óseo del aparato dentario gracias a esa formación de hueso inmaduro o ese recambio de hueso inmaduro cuando es necesario. Por el contrario, en el caso del hueso maduro, la principal diferencia es la distribución, la disposición de la matriz extracelular. Fíjate que en el hueso inmaduro, esa matriz, como dijimos, se dispone de forma irregular, entretejida, no sigue ninguna arquitectura específica. En el caso del hueso maduro, esta matriz se dispone de una manera ordenada en láminas. Y de acuerdo a cómo estas láminas se organizan, como a cómo las células óseas quedan embebidas en estas láminas y a cómo se establece la disposición arquitectural, pues las podemos subclasificar al hueso maduro a su vez en dos grupos: hueso compacto o hueso cortical y hueso esponjoso o trabecular. Empezando a describir el hueso compacto, aquí encontramos una organización bastante característica de toda esta matriz extracelular calcificada en forma de láminas, pero láminas que se organizan concéntricamente alrededor de canales longitudinales por donde atraviesan los vasos sanguíneos del hueso. Esta estructura, que la podemos ver en la imagen central, recibe el nombre de ostiona y es la unidad funcional del hueso. Fíjate que está constituida por todas estas laminillas concéntricas rodeando este pequeño conducto que recibe el nombre de conducto de Havers, por donde atraviesan los vasos sanguíneos esenciales para darle la nutrición a todas estas células de la matriz, dentro de los cuales lo veremos más adelante. Cada uno de estos punticos negros que encontramos acá son osteocitos, son células óseas que empezaron a producir matriz ósea, osteoide, proteínas colágenas, y luego quedaron embebidas dentro de esta matriz una vez que ésta se calcificó. Ahora, estas ostionas, si se fijan, están constituyendo pues todas estas estructuras concéntricas, pero entre ellas quedan ciertos espacios. Si yo agarro y sencillamente coloco puros pitillitos o puros circulitos en este espacio de matriz o en este espacio de hueso, me van a quedar ciertos huecos entre cada una de esas estructuras circulares. Esos huequitos también están llenos de láminas que reciben otros nombres, reciben el nombre de laminillas intersticiales, estas que encontramos acá en el medio de las ostionas, y hacia el exterior y hacia el interior del hueso compacto, ya entrando en contacto con las superficies externas e internas del hueso, encontramos también otro grupo de laminillas llamadas láminas circunferenciales. Externas, hacia la superficie externa del hueso, en contacto con una capita delgada de tejido conjuntivo que encontramos allí llamado periósteo, y láminas circunferenciales internas hacia esa cara interna del hueso, hacia la cavidad medular, que entra en contacto con el endostio. Ahora,
Todos estos conductos nutricionales, pues vemos que tenemos dos grandes tipos. Este conducto que pasa a través del mero medio de la ostiona, que es el conducto de Haber, y una serie de conductos que a su vez permiten la comunicación entre ostionas adyacentes. Estos conductos longitudinales horizontales que comunican esos dos grupos de ostionas que se conocen como conductos de Boltzmann. Esta otra imagen pues describe las estructuras de las ostionas de igual manera. Fíjense cómo nosotros tenemos todo esto, repito, es hueso compacto, es toda esta parte externa del hueso, en este caso de un fémur. Veamos cómo las ostionas son esta estructura circunferencial rodeada de láminas en donde están embebidas todas estas celulitas que son los osteocitos. Fíjate, el osteocito acá abajo es una célula que quedó embebida, quedó rodeada de toda esta matriz calcificada y básicamente emite una serie de prolongaciones para comunicarse con osteocitos adyacentes a través de estos canalículos, donde pues pasan ciertas prolongaciones, está completamente rodeado de líquido para permitir la comunicación y transporte de nutrientes entre células adyacentes. Esto suena bastante raro, pero lo vamos a ver un poco más adelante al hablar de los diferentes tipos de células óseas. Y fíjate cómo en el centro de esa ostiona encontramos pues un paquete vasculonervioso. Las ostionas adyacentes se comunican a su vez por estos conductos, estos canales perforantes o conductos de Boltzmann. Los vasos sanguíneos entran al hueso, de hecho por el foramen nutricio, a partir de aquí forman una red de vasos a nivel superióstico y luego penetran a través de esos canales perforantes hasta llegar a las ostionas y posteriormente seguir moviéndose hacia el interior del hueso. En este corte histológico podemos evidenciar esta misma estructura lamelar, esta misma estructura de las ostionas. Si se fijan acá, a la derecha encontramos todas esas láminas concéntricas rodeando ese conducto central, ese conducto de Haber, con todos estos osteocitos que quedan embebidos en estas lagunas en la matriz calcificada. Lo podemos ver igual aquí en la izquierda, todos los osteocitos rodeando ese conducto central, donde de hecho aquí podemos ver células sanguíneas, que es el conducto de Haber. Acá vemos una estructura horizontal, una estructura longitudinal, que sería el conducto de Boltzmann. En esta lámina podemos comparar los dos grandes tipos de hueso que tenemos. Fíjate, a la izquierda tenemos el hueso inmaduro. Fíjense cómo en este hueso podemos ver primero hay un mayor grupo de células, pero la matriz no está organizada en láminas concéntricas, no hay ostionas. Por el contrario, en el hueso maduro, este hueso maduro compacto a la derecha, podemos ver todas las ostionas, todas las laminillas concéntricas, rodeando el conducto de Haber, repito, que tiene los vasos sanguíneos y nervios necesarios para la irrigación e inervación ósea. El otro tipo de hueso maduro es el hueso trabecular. Aquí la diferencia es la organización de las láminas. Dijimos ya que en el hueso compacto la organización de las láminas era de forma concéntrica. En el hueso trabecular las láminas forman pilares, trabéculas, las cuales forman como una red entretejida cuyo eje va a depender de la dirección de la fuerza que se aplique sobre el hueso. En el hueso trabecular no hay sistemas de Haber. El hueso trabecular, repito, también se le conoce como hueso esponjoso. Fíjate la diferencia grande, no hay sistemas de Haber. Si ven acá tenemos un corte de lo que sería una trabécula. Fíjate, en la trabécula tenemos igualmente laminillas, pero todas estas laminillas con todos estos osteocitos no están rodeando un sistema de Haber, no tienen un vaso central. Aquí vas a encontrar igualmente ciertas láminas con cierta estructura concéntrica, los osteocitos embebidos igualmente, pero repito, no tienes toda la estructura que vimos en la lámina anterior. En el corte histológico que tienes a tu derecha, pues vas a encontrar igualmente todas esas trabéculas óseas que se encuentran rodeando, en este caso, médula ósea. Y eso es una de las características cuando veamos un poco la organización anatómica de los huesos. El hueso compacto, como el nombre lo dice, es un hueso que está llenito de pura matriz ósea. Todas esas ostiones una al lado de la otra, todas esas laminillas intersticiales en el interior llenando ese espacio. El hueso trabecular, por el contrario, deja espacio. Se llama hueso esponjoso precisamente por eso, porque deja muchísimos huecos en su interior, el cual se puede rellenar de médula ósea, que puede ser médula ósea amarilla o inactiva o médula roja o activa.